me dijo, Dana, hay que grabar esto. Ya, ahí empezamos a grabar. ¿A quién más? Bienvenida, Reinita, qué rico vernos. Gracias. Siempre. Qué rico. Sí, alguien más ve por aquí, la Jordana, ella está en Curicó. Hola, ¿Cómo sí, estás? hola. Bien, ¿y tú, Danay? Bien, bien, súper bien. Con frío, mucho frío. Frío, Sí, con un calefactor aquí al lado por si me da frío o calor. sí. ¿Cómo has estado, Jordana? Sí, así con sí, Eclipse. Sí, Eclipse. sí, pues mañana estoy de cumpleaños, Además. Danay. Sí, por eso, cáncer. Sí, tranquilidad. Me ha golpeado harto la luna. Sí. Podríamos un día coordinarnos para ver la luna. En la carta astral, como los elementos principales son el Sí, sol, el ascendente ajá, y la luna. Y siempre eso nos ayuda tanto a saber nuestras emociones, cómo nos movemos. Es que podríamos sí. organizarnos un día y hablar sobre la luna. Para eso necesita cada una tener la fecha de la De fecha y la hora de nacimiento. nacimiento, sí, la hora Sí, sobre todo. sí, Y con sí, eso la hora. podemos compartir cosas bonitas también. Ya. Jordana, veo a la Marucelita ahí, qué rico que llegó de nuevo, me encantan. ¿Cómo estás, Marucela? ¿Bien? Bien, súper bien. Qué bueno, qué hermoso. Sí, Sí, ¿y ustedes? como todas así, pero yo creo que hoy día vamos a quedar on fire Sí. después de este encuentro. Sí. De hecho, yo estaba así igual, así como chuta ya, y cuando lo empecé a preparar, como que hasta no, va a cambiar toda la energía, así que qué rico que estáis aquí hoy día. Ay, Sí. qué bueno, qué bueno. Sí. De hecho, a mí me pasaba que andaba así como, no sé, bueno, yo creo que tiene que ser el encierro igual, ¿Mm? como sensible, todo, Sí. pero como que yo sé que digo, pero después en la tarde tengo nuestra reunión y ahí como que ya, Me alineo, eh, me alineo. claro, es como, me alineo, claro. Qué bueno, qué bueno. Yo he notado, no sé cómo lo han sentido ustedes, que cada vez estoy como más, esto es como una clase, pero una clase compartida, entretenida, porque yo siento que cada vez que la voy preparando, como que la siento así, como una clase. Entonces es importante que las clases se nutran con las preguntas, con la opinión de todas, para que podamos profundizar, para que le saquemos provecho. Quería contarles que el otro día tuvimos nuestro segundo encuentro del programa Sabia Ciclicidad, que ya les he contado antes, que es este programa que dura 4 semanas, donde profundizamos en el ciclo, pero además tiene un acompañamiento individual. Entonces empiezo yo a conocerlas en profundidad a cada una, y cada una también va integrándose con más, siento yo, con más permiso, ¿no? A la tribu, que es otra tribu. Y en la clase pasada empezamos a hablar de anatomía y empezaron a salir preguntas tan bonitas. De hecho estaba la Dani, ¿sí o no, Dani? Sí, empezaron a salir unas preguntas maravillosas. Y llegamos y conectamos y empezamos como a conectar con la energía de esa clase. Por ejemplo, era una clase que era la segunda que habla de la fase ovulatoria. Entonces, en realidad, como que en esencia, esa energía es muy de la madre, pero terminamos hablando de sexualidad femenina, pero así maravilloso. Entonces, de ahí que yo había preparado un live la semana pasada que hablamos un poco de sexualidad, entonces ya ahí como que quedé embalada y hoy día quería compartirles un poquito más de eso. Así que la Sí, idea yo es quedé extasiada después del encuentro del jueves, como que quedé muy entusiasmada. Es que pasa que cuando hablamos de la sexualidad femenina es una cosa loca, como que nos energizamos y como que dan ganas de salir a bailar, no sé, es tan rico, me encanta. Entonces, a ver que no se me quede nadie por ahí sin saludar. Vamos a partir entonces para aprovechar bien nuestro tiempo. Lo que sí les quiero pedir es que silencien sus micrófonos, porque a veces se generan ruido en sus casas y de repente se interviene o con otra que está hablando o como lo que estamos compartiendo. Entonces, si quieren hablar, si quieren hacer preguntas o lo que sientan, activan nomás el micrófono y no hay problema. Pero mientras una está hablando, que nos mantengamos las demás con el micrófono silenciado. Bueno, entonces para partir y aprovechar bien nuestro tiempo, el tema de hoy es nuestro útero y me encantó así porque el otro día lo sentía como nuestro útero como el epicentro de la vida. Entonces para empezar a conectar con esa energía, yo quería leerles un texto
yo les he compartido anteriormente que yo leo mucho a la Casilda Rodríguez, ¿sí? Se lo he compartido antes, y la Casilda Rodríguez es una antropóloga española. Entonces quería compartirles este texto, a ver si logro correrlo un poquito más para allá. Eso es. Entonces, como para empezar a conectar con esta energía. Y para conectar, quiero poner una musiquita que sea suave, podría ser esta, y es muy bonita. Imagino que están viendo todo lo que estoy haciendo, ¿no? Que no hay misterio aquí, nada. Entonces vamos a poner esta musiquita. Invitarlas como siempre a, primero que todo, cerrar nuestros ojitos y empezar a respirar, a conectar con nuestra respiración, a relajarnos, a dejar todas las preocupaciones de nuestro día afuera. Y con cada inhalación, traernos a este momento, nuestra energía, toda nuestra presencia. Inhalando profundo por la nariz. Exhalando por la boca. Sintiendo cómo me empiezo a habitar en este momento. A sentir completamente. A llenarme de mí. Reconocer en este cuerpo, en este momento, toda la sabiduría divina, presente, aquí, conmigo. Sintiéndome tranquila, pausada. Si hay algo que aún me estresa de este día, tomo la decisión de dejarlo afuera por este tiempo que estamos compartiendo, con este tiempo que es solo para nosotros. En este estado de conexión, les invito a seguir esta lectura. Pueden mantenerse con los ojitos cerrados para sentirla. La sexualidad es la que nos han educado, es la sexualidad de un cuerpo despiezado, escindido en cuerpo y alma. Lo que llamamos cuerpo es en realidad el subproducto de un cuerpo despiezado y en buena medida desvitalizado. La clave de esta escisión es la ruptura psicosomática entre la conciencia y nuestro útero. El cuerpo que las mujeres creemos que tenemos es un cuerpo al que le ha sido arrebatado el órgano central de su sistema erógeno. Es un cuerpo sin útero, con un sistema erógeno que solo comprende la vagina y el clítoris. Y todo esto establecido por la ciencia, porque cuando la sexualidad femenina fue abordada científicamente en el siglo pasado, la sexualidad femenina se definió fue la de un cuerpo castrado, devastado, despiezado, sometido y explotado, una sexualidad falocrática, vaginal y clitoriana, aunque algunos llegaron a reconocer que había algo indefinido en la sexualidad de la mujer, que era un continente negro, algo inexplorado y desconocido, dijo Freud al final de sus vidas. Y wow, tan desconocido.
¿Y qué ocurre realmente con la verdadera libido y anhelo de la mujer? El deseo se reprime, se sublima en amores románticos y espirituales, se manipula y finalmente lo que queda después de toda esa descomposición se orienta hacia el falo, dejando un rastro de enfermedades psicosomáticas que prueban la quiebra de la autorregulación de la vida, partos traumáticos, histerias, depresiones, posparto, falta de leche, dolores menstruales, etc. Pensemos en nuestro útero inexistente, en nuestro tejido muscular uterino, y pensemos en que si una simple inmovilización durante algún tiempo por una escayola requiere después ejercicios de rehabilitación para que el tejido muscular se recupere, ¿qué sería, por ejemplo, de un brazo que hubiese permanecido inmovilizado durante toda la vida porque no sabíamos que teníamos ese brazo ni para qué servía? Y si quisiéramos utilizarlo hoy, nos encontraríamos con unos músculos que habrían perdido su elasticidad, rígidos y contracturados. Y como todo el mundo sabe lo que duele un calambre, podemos entonces entender los dolores de la dilatación del cuello uterino en la sociedad. Es significativo que en el Génesis se diga parirás con dolor, como algo nuevo que iba a ser y que antes no era. Todavía hay una observación más sobre la fisiología del parto en la especie humana. Al adquirir la posición erecta, el plano de la inclinación del útero se hace vertical, quedando el orificio de salida hacia abajo, sometido a la fuerza de gravedad. Esto requiere un perfeccionamiento del dispositivo de cierre y apertura del útero, un cierre más fuerte que sujetar. Y el dispositivo de cierre y apertura del útero no es otra cosa que el cuello, cuya relajación total deja una abertura hasta de 10 centímetros de diámetro. Por eso, el origen del auténtico orgasmo está en el cuello del útero. Nuestra opinión contrastada es que el orgasmo fue el invento evolutivo para accionar el dispositivo de apertura del útero. Entonces, para continuar en esta energía, las invito entonces en este estado a sentir el útero. ¿Cómo está? Podemos llevar nuestras manitos, algunas ya tienen más práctica. Y preguntarnos, sentirnos desde allí, cómo está. Si está más bien relajado o más bien tenso. Más bien expandido o contraído. Me permito sentir. Me permito sentirlo. Sin juicios, sin crítica. Sintiendo que nuestra experiencia con nuestra sexualidad es transgeneracional. Por lo tanto, en gran medida no somos culpables. Pero hoy día tenemos la posibilidad de mirar amorosamente nuestro cuerpo, nuestro útero, pero nos exige que sea amorosamente, cariñosamente, amablemente, respetuosamente. Y me quedo allí unos minutitos sintiendo. Percibiendo, mirando, descubriendo.
Poco a poco entonces a nuestro ritmo vamos a comenzar a volver a este momento, a este lugar, y al abrir suavemente nuestros ojitos vamos a empezar a conectar con los ojitos de cada una de estas mujeres que está hoy día aquí, que probablemente hemos tenido que pasar muchas tribus, muchas experiencias, muchas vidas antes de volver a encontrarnos. Así que importante reconocernos entre todas, mirarnos a los ojos, una apertura, con el corazón abierto, en confianza, sin temor, sin competencia, sino que en colaboración, en servicio, en hermandad, para empezar a construir esta tribu que sostiene, ¿no? Que sostiene la vida, que sostiene nuestros caminos. Entonces, para partir, mis hermosas, como siempre las invito, si tienen sus lápiz o apunte a mano y sientan que esta experiencia, algo importante de registrar, se tomen unos segunditos para anotar, para registrar eso que vieron, eso que sintieron y empezar. Bueno, y para partir, me gustaría compartir un poco y conversáramos acerca de qué es el útero. Y creo que es importante un poco situarnos en su anatomía antes que todo, empezar a incorporar su forma en nuestra conciencia. Ay, sí, que me gusta verlas. Bueno, entonces, me parece súper importante empezar a ubicarnos en el mapa. Tener esta imagen en tiempo y espacio de qué es lo que es el útero, dónde está, y cómo está distribuido, cuáles son sus formas. Entonces lo primero es que tiene que ver con, el útero tiene que ver con nuestro sistema reproductor que se conoce, ¿no? Comúnmente. Yo en algunas clases he mencionado que más que reproductor me gusta llamarlo mucho sistema creador. Y hoy día vamos a entender que cuando decimos sistema reproductor le estamos asociando solamente la función de reproducirnos. Y en realidad vamos a comprender que todo nuestro sistema realmente es un sistema creador, porque desde allí se origina el placer. Y el placer tiene funciones mucho más allá de la reproducción. Vamos a ir ahondando en eso. Entonces lo primero es entender y cómo conectar con él, que nosotros tenemos nuestra vagina y que desde allí lo que nosotros podemos observar, digamos, tiene que ver con el clítoris, los labios mayores, los labios menores, y la vagina, ¿no? Y la vagina como la puerta a un universo, la puerta a un misterio.
La imagen de arriba en realidad muestra como la distribución. ¿Y qué me gusta destacar de esta imagen de arriba? Es que primero que todo el útero no está flotando en un espacio vacío, tampoco está solo y sin nada de ningún otro órgano, todo lo contrario, está muy cerca de los intestinos, de la vejiga, y su posición no es una posición recta, ¿no? No es una posición horizontal, sino es una posición más bien reclinada. Entonces, esta es la posición y que me gusta mucho porque no es esa posición rígida. ¿Y qué cualidades le da a esta posición? Es efectivamente la posibilidad de crecer y poder sostener en algún minuto una vida. Internamente, el útero tiene esta forma, me gusta mucho este dibujo, porque ahí ya se puede empezar a visualizar que nuestro sistema creador interno, pensemos que lo que acabamos de ver, esto que está acá, es la puerta hacia nuestro sistema creador, y que la vagina es como el canal por donde yo ingreso. Entonces, si nosotros quisiéramos ingresar hacia ella, entramos en este minuto por la vagina y nos encontramos en esta parte inferior, y desde aquí empieza todo un mundo, todo un universo. No es como que ahí se acabó, o tengo la vagina y algo pasa adentro, que en algún minuto entra el pene, los espermios, y por alguna razón sé que tengo un ovario y no. Entonces es importante comprender qué es lo que hay adentro, cómo está compuesto nuestro sistema. Entonces lo que nosotros vemos en la figura anterior es acá abajo, la vagina. La vagina tiene un canal, que es este canal vaginal, donde ponemos nuestra copa menstrual, donde ingresa el pene, donde ponemos los tampones, donde ponemos incluso los óvulos que algunas veces se utilizan para hongos, que son medicados y todo. Pero hasta aquí, todo ingresa aquí. De aquí hacia allá no ingresa nada. Excepto, antes que se me olvide, nosotros estamos en una versión gratuita de Zoom, por lo tanto a los 40 minutos se nos va a cortar. Entonces lo que hacemos es, volvemos a conectarnos nomás y continuamos. Es importante. Entonces, hasta esta parte que es el canal vaginal, ingresé. ¿Qué es lo que hay acá? ¿Qué hay aquí? Lo que inicia acá es el cuello uterino. Y el cuello uterino tiene una puerta, y esa puerta se llama os. Las quiero mostrar. Esta es una imagen real del os. Nosotros lo que podemos ver como paredes aquí anteriores es el canal vaginal. Y esto que está aquí al medio, y eso blanco que se ve, son los fluidos, ¿no? Fluidos vaginales. Entonces, esto que está acá, que es muy similar a la cabeza del pene, tiene una abertura, también parece a la cabeza del pene, y esa abertura es el os. Y ese es el os que se llega a dilatar hasta 10 centímetros en el minuto que nace la guagüita, es el que se abre para que ingresen los espermios, y es el que se abre para que salga el endometrio como sangre menstrual. Pero no entra ahí la copa menstrual, no se nos va a perder nada al infinito. Incluso cuando trabajamos con los huevos intravaginales o los huevos yoni, también se trabajan a este nivel, en esta parte. Y lo que sí siempre tratamos es que nos quede lo más arriba posible para que tenga conexión con esta puerta, con este os, pero no entra nada. Entonces aquí empieza recién este canal cervical o el canal uterino para ingresar a este útero que está acá, que es esta bolsita, que se dice que no es mucho más grande que nuestro puño y que está en esta posición, digamos, como más reclinada, más acostadita. Y acá el útero está conectado con las trompas, y las trompas a su vez con los ovarios. Entonces, cuando nosotros hablamos de útero, epicentro de la vida, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces ahora preguntarles un poco qué saben acerca del útero, cuáles son sus funciones, porque en el colegio nos enseñaron probablemente esto, pero ¿qué más sabemos realmente del útero? Mira, esto que está acá es una imagen que yo saqué del libro de la Casilda Rodríguez que se llama Pariremos con placer, que se los recomiendo infinitamente. Está gratis, casi todos los textos de la Casilda están gratis en internet. Y esto que está aquí es una imagen simplificada de lo que podría ser el útero. El útero es una bolsita entonces que tiene fimbrias. Fimbrias significa que tiene músculos muy pequeños
que le dan ciertas características. Entonces, estas fimbrias, como lo muestra esta imagen, son longitudinales y transversales. Cada una de estas fimbrias tiene la función de hacerlo elástico, por lo tanto permite que sostenga el crecimiento de esta guagüita. Además es fuerte porque permite sostener hasta 10 kilos, 10 a 12 kilos que llega a pesar una guagüita, y además es flexible, es decir, está preparado, está compuesto, creado para distenderse, relajarse y abrirse. La pregunta es, ¿qué hace que el útero se abra? Cuando nosotros decimos útero, en realidad volvamos para atrás, estamos hablando del os, del cuello uterino que logre abrirse hasta 10 centímetros para que salga esta guagüita. Entonces, ¿de qué manera se abre el útero? ¿De qué manera se logran esas dilataciones? Y si es acaso, también pregunta para usted, la única forma de que se abra es a través de, o en momentos de parto, ¿no? Entonces aquí es súper importante empezar a preguntarnos cómo funciona, qué hace que nuestro útero se relaje o se tense, qué hace que nuestro útero se abra o se cierre, y por qué duele cuando tenemos relaciones sexuales sin placer. La penetración cuando no estamos, ¿por qué no nos mojamos? ¿Por qué no hay suficiente fluido vaginal para una penetración? Que también nos causa dolor. Entonces, desde aquí hay muchas autoras que dicen que el interruptor, como leí al principio, el interruptor para que el útero, digamos, se abra y se dilate, es el orgasmo. Entonces, ¿qué es el orgasmo? Bueno, podríamos hacer preguntas eternamente, ¿qué es esto, qué es lo otro? Pero en el fondo, el orgasmo, ¿qué es el orgasmo? Entonces, como que aquí siento que es súper importante hacer una pausa y como que tomar algunos elementos adicionales. Primero que todo, recordar que la sexualidad, o empezar a comprender que la sexualidad no es este intercambio sexual con un otro o con una otra, sino que más bien la sexualidad tiene que ver con la capacidad de conectar con el placer, la capacidad de conectar con el placer en todas sus dimensiones. Pero el placer en el cuerpo de la mujer tiene un origen, un lugar donde se origina, y el útero es ese lugar. Entonces, cuando hablamos de placer, hablamos de cualquier tipo de placer. El otro día en el live yo compartía qué cosas les causan placer a ustedes, por ejemplo. Sí, un poco, no sé, ir a la naturaleza, bailar a patapelá, nadar, pintar, conversar. ¿Qué les causa placer? Porque Comer cualquier... chocolate. Comer chocolate por las calorías. Las calorías no en el sentido de engordar, sino las calorías que generan este como ánimo, ¿no? Como esta Claro. alegría, como el ponernos como cálidas, cariñosas. El comer chocolate, también, no sé, para algunas probablemente cantar, bailar. eh, y así, por ejemplo, empezamos a identificar que el comer chocolate es algo rico, pero probablemente el danzar al aire libre, el bailar a pata pelada en la naturaleza nos causa un nivel de placer mucho mayor. Y así vamos a ir encontrando distintas cosas que nos van causando cada vez más placer. Pero ¿qué es lo que pasa en el organismo de la mujer? El placer se origina en el útero. Entonces, como para entenderlo, es si nosotras en un momento de excitación, el placer tiene un movimiento, ¿no? Tiene un movimiento, y el movimiento es que empieza con un temblor, dice la Casilda Rodríguez, y así como que si tengo el libro por acá para mostrarles, porque realmente ellos hicieron un estudio, y en ese estudio hicieron hasta dibujos, ¿cuál era el movimiento del orgasmo? Aquí no se entiende mucho, pero tienen estos incluso cómo fue, cuáles fueron los ritmos, ¿no? Entonces llegan a la conclusión de que cuando una mujer se excita, viene una primera etapa que es temblor. El útero empieza a temblar. Y en ese temblor es parecido a un movimiento como de la medusa, ¿no? Como el pez en el agua, así como ese movimiento ondulatorio. Pero en la medida que empieza a aumentar su frecuencia y velocidad, se transforma en un pálpito, como el corazón, ¿no? Pum, 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 pum. Entonces, en la medida que ese pálpito se hace cada vez más profundo, se identifican distintos tipos de orgasmo, hasta 5.
el que nosotros conocemos es el vaginal, el clitoriano, pero se dice que el más profundo es el orgasmo uterino. Cuando se produce este pálpito en el útero, esto es expansivo, es como tirar la piedra al río y en el fondo esas olas de placer pueden invadir a todo el cuerpo. Por lo tanto, desde allí, ¿cuál es el beneficio? Se me va a cortar en cualquier momento. Empezar a ver que la función del placer primero nos dice que puede llegar a todo el cuerpo. Y si llega a todo el cuerpo, la pregunta es si su función solamente es reproductiva, si solamente la podemos acotar al intercambio con un otro y a la reproducción, al quedo o no quedo embarazada, o al tengo el orgasmo, ay listo, y tú te vas para tu casa y yo para la mía. Sé, como, o qué rico esto, no sé, ¿cuáles son esas funciones? O sea, las invito a preguntarse en esto que se nos corta y volvemos, ¿no? ¿Cuáles pueden ser? Si las olas de placer pueden llegar a todo mi cuerpo, primero, ¿qué lo está impidiendo o qué lo ha impedido? Y segundo, ¿cuál podría ser la función de que yo pudiera llegar en algún minuto a explorar un placer en todo mi cuerpo? Nos desconectamos y volvemos para que no se nos corte la idea, ¿les parece?